Amigos de Canal 6, nos encontramos en el Senado de la República y agradecemos que se tome el tiempo para platicar con nosotros el senador Julen Rementería, quien es coordinador del grupo parlamentario del PAN aquí en el Senado de la República. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Un gusto el poderlo recibir y poder atenderlos, claro que sí. De entrada, ¿qué situación vive su estado, el estado de Veracruz, en torno a las detenciones extrajudiciales que existen ahí? ¿Y qué evaluación tiene del gobierno de Cuitláhuac García usted? Pues son las extrajudiciales y las judiciales que han judicializado de mala manera, porque hay que decir que la propia Corte ya desestimó la procedencia de un artículo que está en el Código Penal, pero ahora se están colgando de otro distinto para tratar de mantener y retener todavía a la gente privada de su libertad. Hay claramente una persecución, me parece a mí, respecto a algunos actores políticos que han pues sido detenidos y han sido retenidos injustamente. Y eso pues habla de un gobierno por lo menos que no hace bien las cosas, un gobierno podríamos decir hasta represor, ¿no? En torno a estas características que me señala, ¿el PAN siente una persecución política, ya sea su partido, ya sea líderes políticos o activistas? ¿Lo observa de esa manera? Sí, claro. Se habla de que hay más de 1000 personas detenidas por estas razones injustamente. Y podemos hablar del caso de Tito Delfín, que es un oprobioso, la verdad es que no tendría por qué él estar ahí bajo ninguna circunstancia, de Rogelio Franco, de Goyo en el norte, de Nico en la parte sur del estado, y en fin, de muchas otras. Bueno, lo que pasó aquí nada menos con el secretario de la Cámara de Senadores, con José Manuel del Río Virgen, tantas cosas que hemos ido refiriendo y que la historia nos ha venido mostrando que las cosas no se han hecho bien. Y luego, bueno, pues temas como lo que pasó, que fue público, fue en una nota nacional, lo que pasó con la juez, en donde había sido detenido, le sembraron, a decir de ella misma, evidencia incriminatoria. Ella sale y luego vienen por ella aquí a México y alegando otras cosas, pues simplemente se la llevan sin justificar plenamente la razón y además a pesar de que tenía un amparo vigente para evitarlo. Luego contra periodistas, en fin, hay realmente una condición de riesgo para todo aquel que no comulga con el Estado o con el gobierno del Estado. Y eso pues no debiera de ser, porque la gente debiera de preocuparse cuando comete algún delito, no cuando no lo comete, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay algo que hay que corregir y que habría que hacerlo pronto. Pues, ¿qué llamamientos hay desde la capital del país y como representante de los veracruzanos pues hacia este gobierno que encabeza Cuitláhuac García? Mira, el problema es que sí se da una condición de absoluta inseguridad, sí se da una condición de inseguridad. Ha sido señalado en varias ocasiones, se han presentado puntos de acuerdo aquí, incluso se intentó un día poder hacerlo comparecer, pues simplemente la mayoría de Morena aquí lo ha protegido, ha impedido que eso prospere, y hoy pues lo que tenemos es una condición de absoluta impunidad para quien va contra quien no piensa como el gobierno y no pasa nada, o sea, porque al final simplemente ellos están en el sartén por el mango y pues están atropellando los derechos de las personas y sí se está metiendo a la gente en la cárcel de manera injusta. Prueba de ello pues es lo que está pasando y lo que ha sido, de hecho Veracruz, bueno, ustedes están aquí y estamos hablando de este tema justo porque ha sido un tema que se ha sabido, que se ha conocido, que es una nota nacional, cómo se ha administrado la justicia en el estado de Veracruz indebidamente. Y entonces, bueno, pues eso lo tenemos que corregir entre todos necesariamente. No puede quedar así. No puede una sociedad como la veracruzana vivir con la zozobra de que qué va a pasar simplemente porque de repente pues no pienso como piensa el gobierno, ¿no? Entonces eso está ocurriendo y eso tiene que necesariamente corregirse. Ojalá se atienda pronto porque no le sirve ni siquiera a Morena, ni siquiera a ellos les sirve. Si creen que por no obligar a que el gobierno del Estado haga las cosas bien le va a dar puntos a Morena, pues no es así. Francamente no es por ahí. Hay posicionamientos por parte del gobernador que señalan hay una mejora en la seguridad.
Mira, yo te voy a decir algo. Hay cosas que antes en los índices en Veracruz no éramos punteros. Hoy ya lo somos. O sea, yo no sé de dónde sacan esos datos, pero, por ejemplo, no éramos líderes en secuestro, ya lo somos. No éramos líderes en desaparecidos. No teníamos un ranking tan grande en el tema de feminicidios, ya lo tenemos. Entonces, hay una distinta cantidad de delitos, pues, que por su nombre, que antes en los que no aparecíamos como Estado. No éramos de la parte alta de la estadística, hoy ya lo somos. Entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando? De pues que no ha habido una atención adecuada en la búsqueda de la solución de los problemas de seguridad. Eso es todo, eso es de lo que estamos hablando, ¿no? En torno a las presiones que hablábamos, se abre una carpeta de investigación contra su hijo, un proceso judicial y se opera desde la Fiscalía del Estado, como en muchos otros casos que hemos referido. En este caso en particular corresponde a un evento en el que lo señalan injustamente, porque él, tengo que decirlo, no golpeó absolutamente a nadie, pero bueno, quizá, y ahí ya no, fíjate que ahí no tiene que ver tanto el gobierno, ahí es un tema ya en particular donde dice, oye, pues fue él, a lo mejor pensando en que como es hijo de quien es, pues pueda generar alguna otra condición. Yo confío en que eso se resuelva bien, porque al final no tiene fundamento, no tiene cómo caminar, no tiene trasfondo en ningún acto que pueda llevarnos simplemente a suponer que eso ocurrió, ¿no? Ahora, la Fiscalía del Estado de Veracruz ha operado ciertas carpetas para presionar a líderes políticos o pues a algún otro opositor. ¿Cree que esto pueda ser utilizado por el gobierno? Mira, ha habido casos en donde se ha señalado con claridad persecuciones. Vamos, el caso de Rogelio Franco ha sido donde ya mero va a salir y le fabrican otra orden de presión. El caso de Tito Delfín es básicamente lo mismo. Tito Delfín era quien fue nuestro candidato, entre otros, a suceder al dirigente anterior en el Partido Acción Nacional, y en mitad de la contienda interna lo detuvieron allá por Álamo, y pues de una manera injusta, y ahí sigue. Entonces, sí hay materia, sin duda, en esos casos, a diferencia del otro que te decía, pero en estos casos sí hay materia como para poder afirmar que sí hay por lo menos una línea que pretende realmente retenerlos, más allá que en justicia deban o no estar encerrados y retenidos en prisión, ¿no? Senador, con todo esto que hemos platicado, me decía, aquí al interior del Senado pues ha habido acciones para comparecerlo, para que comparezca Cuitláhuac García, pero sin embargo ha habido una oposición. Pero ¿quién más, o si lo protegen desde la presidencia, hay como un solapamiento a estas acciones que se han vuelto, como usted dice, pues nota nacional, muy evidentes y de todas maneras no se hace nada? Es que mira, cuando tú oyes hablar al presidente respecto de Cuitláhuac, lo oyes, de Cuitláhuac, del gobernador Cuitláhuac, al presidente de la República, pues pareciera que el presidente está en la absoluta convicción de que está perfectamente bien, que no hay ningún problema, que no hay nada que revisar en Veracruz, que el hombre es un gobernador extraordinario. Y hay quienes creemos que eso se tiene que revisar, que eso no es así. O sea, de repente da la impresión que al presidente lo engañan y le dicen cosas que no corresponden a la realidad de lo que estamos viviendo ya los veracruzanos. Y entonces esa situación de defensa a ultranza, pues claro, que al final provoca que aquí en la Cámara de Senadores, cuando de repente pues estás pidiendo la comparecencia de algún funcionario y ese funcionario, como en este caso, es tan protegido por el presidente, pues los mismos senadores de Morena y las senadoras, pues dicen, no, para nada, no te metas, porque no quieren tal vez despertar la ira del presidente por llamar a alguien que tanto defiende. Pero yo creo que en un ejercicio realmente de revisión de las cosas, en un ejercicio democrático, pues debía permitirse el intercambio de ideas y que él venga, él o cualquiera, que venga y que exponga la situación a partir de la cual él hace lo que hace, y por otro lado, pues también poder cuestionar lo que creemos nosotros que hay que cuestionarle, ¿no? ¿Usted tiene miedo de ir a su estado? No ha llegado a ese extremo, pero sí hay que andar con cuidado. Hay que andar con cuidado, evidentemente, porque pues son situaciones donde el Estado ves que ocurren tantas cosas que pues tampoco hay que andarle buscando tres pies al gato, ¿no? Se acercan periodos electorales, en el próximo año ya se está encaminando. ¿Qué debe hacer la ciudadanía ante toda esta situación que ha provocado un gobierno? Mira, yo creo que el resultado en la elección del próximo año va a ser absolutamente diferente al que fue en el 2018.
Yo sí creo, estoy convencido que la oposición va a ganar. ¿Por qué? Porque viene un desgaste natural de cualquier gobierno, ¿eh? No estoy hablando de un gobierno bueno o malo, de cualquier gobierno siempre tiene un desgaste. ¿Por qué? Porque la gente está pensando que le van a resolver todo y eso no es posible. Entonces ahí de manera natural, sin que sea un mal gobierno, hay un desgaste. Luego a eso agrégale que sí hemos tenido un gobierno con muchas deficiencias, un mal gobierno que no tiene resultados. Luego agrégale que a nivel país también tenemos una condición en donde pues francamente se siente a una presidencia de la República como casi autocrática que quiere controlar todo, destruir las instituciones, y esto genera zozobra, genera miedo entre la población. Y luego el dato, en la elección última, en el 21, en donde si tú sumas todos los votos que tuvo la oposición versus todos los votos que tuvo el oficialismo, la oposición tuvo más votos en total que los que tuvo el oficialismo. ¿Por qué se ganó tanto el oficialismo en aquella elección? Porque era votos por regiones, el voto de un distrito, de otro distrito, de otro distrito. Pero si tú sumas los segundos lugares y los terceros lugares, en la suma de ellos te das cuenta que tiene más votos que el oficialismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final el voto universal, digamos, el voto de todos los veracruzanos, sin dividirlo por distritos, si lo sumas contra el voto de los oficiales de Morena y sus aliados en todos los distritos, son más estos votos que estos. ¿Qué puede presagiar esto? Que en el 24, pues cuando sea una votación universal, que hablemos, por ejemplo, la de presidente de la República en el caso de Veracruz, la de gobernador para el estado de Veracruz y la del Senado para Veracruz, entonces el resultado va a ser muy diferente al que se tuvo allá y va a ganar la oposición. Yo casi lo puedo asegurar porque eso es lo que se está viendo. Y luego pues el deterioro tan grande en el que se está cayendo, porque cada día más gente pues se da cuenta que no hay un gobierno que resuelva sus problemas. Y otra cosa importante, en las elecciones intermedias a los gobiernos siempre les va bien, siempre, porque queda una condición de oferta de futuro. Yo voy contigo y te digo, oye, no, mira, ayúdame porque ahora sí te voy a hacer la obra, ahora sí te voy a poner el hospital, ahora sí te voy a arreglar la escuela, ahora sí lo que sea. Pero cuando ya llega el último año y las elecciones ya, y acabando ya se va este gobierno, pues ¿qué cuento le vas a tirar? ¿Qué oferta te va a comprar? Y entonces ahí lo que termina ocurriendo es que la gente no cree y mejor cambia. Y eso va a pasar sí o sí, y eso es por lo que yo digo que el próximo gobierno en el estado de Veracruz no va a ser de Morena. Los ciudadanos pues finalmente esperan un gobierno de cambio, un gobierno distinto. Pues según lo que me refiere, ¿qué debería de hacer el nuevo gobierno? ¿Qué propuestas debe de tener la oposición? Mira, lo primero que hay que decir como propuesta, ya que lo mencionas, es los programas sociales, porque están espantando con el petate del muerto a los ciudadanos. A ver, los programas sociales se van a mantener, se van a sostener y seguramente si gana la oposición se van a hasta incrementar y haciéndolos mejores, porque algo ni siquiera lo saben hacer bien, ni siquiera lo han hecho bien. Eso va a ocurrir. ¿Por qué? Primero porque hay una convicción que así sea. Porque creemos, a ver, yo voté a favor de la instalación en rango constitucional de los programas sociales para que no se los quiten a nadie en ninguna parte del país. Entonces el PAN votó aquí en la Cámara de Senadores a favor de que eso sucediera. Entonces los programas sociales no están en riesgo. Entonces esta es una propuesta que hay que hacer porque la gente está creyéndose ese cuento con el que va la gente morena y todo el ejército que tiene electoral, que se denominado siervos de la nación, porque en realidad lo que son, no son siervos de la nación, son siervos de Morena que están realmente haciendo un trabajo proselitista para Morena y están tratando de sembrar el miedo de que la gente si gana un partido distinto a Morena va a perder su programa social. Eso es mentira. No se puede quitar los programas sociales ya, nadie se los puede quitar, son de rango constitucional. En todo caso, se van a mejorar, se van a ampliar, se van a volver más eficiente su cobertura y su aplicación del recurso, pero en ningún caso ni se va a mejorar, porque además hay un principio de progresividad en donde no puedes echar para atrás. No puedes hacer en un programa social ni otorgar menos de lo que ya otorgaste. Entonces esto está así considerado, está establecido en la Constitución, entonces eso garantiza el que van a estar. Entonces eso es lo primero que hay que hacer. Y lo segundo es que no se dé el resultado por adelantado, que se descuente el resultado por adelantado. Como pasó en el Estado de México. ¿Por qué se cayó la votación o la participación de la gente en la elección del Estado de México? Porque la gente pensó que ya iba a ganar la que ganó, ¿no? O sea, ya estuvieron bombardeando y bombardeando y bombardeando con encuestas que 20 puntos, que no sé cuántos. Y entonces lo que hicieron fue generar una percepción de que ya ganó.
Y entonces yo, que no iba a votar por ella, pues ya ganó, pues ¿para qué voy a la elección? Y votó 49% de la población. O sea, combatir el abstencionismo. Combatir el abstencionismo, previendo que este asunto no está resuelto. ¿Por qué? Porque no es la elección igual a la del 18. Andrés Manuel no va a estar en la boleta, porque hay un desgaste natural, porque el propio gobierno tiene además muchas quejas, porque además, bueno, la circunstancia de Veracruz en materia de seguridad, de educación, de salud, también amerita revisar un cambio del gobierno que se tiene. Entonces, y porque además en el 21 ya se ganó, ya hubo más votos de la oposición que de Morena. Entonces, cuando analizas todo eso, te das cuenta, no, pues sí se va a ganar. Entonces eso es lo que hay que transmitir a la gente para que no compre el cuento anticipadamente de que va a ganar Morena. Una, y dos, que tampoco compre el cuento de que si gana uno distinto a Morena pierden los programas sociales, porque eso es absolutamente falso. ¿Confía en que el presidente no se meta? Yo pediría que no se metiera, pero confiar, pues la verdad es que no, porque hemos visto que eso, lo suyo es decir, no me digan que la ley es la ley, ¿no? Entonces, bajo esa afirmación, pues, ¿qué va a pasar? Pues que seguramente, aunque el INE le diga, el Tribunal Electoral le diga, quien se lo diga, se me hace que el señor no va a hacer mucho caso y se va a querer meter. Pero a pesar de todo, la apuesta es a que la gente participe, porque cuando la participación se da de manera importante, y yo creo que en esta se va a dar, explico por qué, porque tenemos presidente de la República, gobernador, senador, 19 diputados federales y 30 diputados locales en el estado de Veracruz al mismo tiempo. Entonces todo eso provoca un ánimo de participar, y si se da una participación importante y se da una ola importante de participación, esa ola tapa cualquier intento por controlar la elección o por meterse de manera irregular, ilegal, del presidente o de quien sea a la elección en Veracruz. Senador, ¿algo que desea agregar? No, nada más. En todo caso, insistir para que la gente analice y valore bien lo que viene hacia adelante, lo que se va a plantear el 24. La elección, por todo esto que hemos comentado, la va a ganar la oposición, no tengo ninguna duda, por estas condiciones que ya habíamos dicho, de desdén, de mal gobierno, de desgaste del propio gobierno, de una condición donde ya se ganó en el 21 y de una oferta que permite decir, oye, queremos recobrar la institucionalidad en nuestro Estado. Y por último, el que tengan la seguridad de que los programas sociales no corren absolutamente ningún riesgo. Bueno, pues muchas gracias por tomarse el tiempo y recibirnos aquí en el Senado de la República. Al contrario, muchas gracias a ti, un saludo a todo el auditorio y encantado de poderlo recibir hoy y las veces que haga falta, con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes que nos siguieron a través de Canal 6 TV. Fue el senador Yulen Rementería.